No, yo creo que primero sería una contradicción en los términos hablar de una política pública donde la ciudadanía no participara. Quizás de pronto lo que ha ido ganando la ciudad de Bogotá es que hemos comprendido que el gobierno no puede y el Estado no puede estar dictando cuáles son las rutas definidas en cualquier sector, educación, salud, vivienda, cultura, economía, no puede estar dictándolas a espaldas de la dinámica propia de la ciudad. Y en la economía sí que menos. Quienes realmente están cotidianamente haciendo los avatares de la economía, pues son las personas. Había que hacer una política pública participativa. Una política pública participativa que recogiera las angustias, los deseos, las esperanzas, las proyecciones de la gente. La ciudad de Bogotá es una ciudad de una dinámica en la economía popular impresionante. Y fíjate lo paradójico, a largo plazo, en 2038, los indígenas dijeron el largo plazo de ellos fue 500 años. Y a nosotros nos quedan poquitos años todavía para poder pensar ese largo plazo. Claro que sí, es pensar a mediano y largo plazo. Nosotros tenemos que imaginarnos la ciudad hacia dónde va. ¿Por qué? Pongo ejemplos y no lo quiero decir de manera peyorativa. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se gastaron esfuerzos grandísimos en fortalecer pequeñas empresas artesanales. Empresas que desarrollaran, por ejemplo, algunos instrumentos para los servicios de aseo. Algunas otras que desarrollaran algunos servicios como servicios de belleza, de peluquería, que fue importante. Quizás de pronto se avanzó un poco en manufacturas, particularmente en confecciones, etcétera, etcétera. Pero la política pública, cuando hablamos con la gente nos dice, Bogotá tiene que estar insertada en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de la información, en el mundo del conocimiento, en todo ello. Y sin embargo, cuando imaginamos Bogotá al 2038, no nos lo imaginamos así. Porque es que para ese 2038 entonces tenemos que tener gente alfabetizada en 3 idiomas, por lo menos. El idioma nuestro, el idioma del mercado, si lo quiere, y del mercado regional, porque no necesariamente tiene que ser el idioma del mercado mundial. Quizás el inglés pueda ser un poco desplazado por el portugués, pero el idioma más importante, el idioma de la información, el idioma de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Tenemos que preparar a nuestros niños y nuestras niñas para allá. Por eso la política pública, además de ser participativa, es integral e integradora. Tiene que hablar con los otros sectores, que esperan para el 2038 nuestros niños y nuestras niñas. Precisamente las iniciativas con voluntad de los pequeños espacios comunitarios, del encuentro de la gente, la que está jalonando la economía en buena parte del mundo. Las grandes crisis económicas que vive el, entre comillas, mundo desarrollado, están mirando ahora con cierto coqueteo, oiga, cómo se están organizando en esos países tercermundistas que en medio de esta crisis económica parece que medio sobreviven, qué es lo que está pasando allá. Entonces una mirada de lo pequeño, como dijera Schumacher, lo pequeño es hermoso. Empezar a mirar esas escalas, esas otras escalas de la economía son fundamentales para poder pensar hacia largo plazo. Primer elemento de escala. Segundo elemento, esa escala implica que no solamente miremos el número, sino que miremos las condiciones particulares de las poblaciones y que las miremos bajo un criterio unificado, los derechos. Los derechos es lo que unifica todo ese criterio. Es decir, si nosotros en un momento dado reconocemos la diversidad étnica y cultural que tenemos en nuestros territorios, esa diversidad étnica y cultural solamente se encuentran con un consenso de derechos, en una participación en donde decimos los derechos que nosotros tenemos que garantizar son estos, y por eso son por los que vamos a apostar. Yo el otro día iniciaba aquí una presentación precisamente sobre las pequeñas, la microempresa, en la Feria de los Microempresarios, haciendo un pequeño relato que permítame robar unos instantes para hacerlo. El poeta Eliot, temprano en las horas de la mañana, tenía una costumbre y era salir a caminar por la orilla del mar a poder recoger imágenes para su poesía. Y él caminaba y caminaba a la orilla del mar. Un día descubrió con asombro que a mediana distancia había un extraño danzarín, un joven que jugaba con las olas, que caminaba y se iba hacia las olas y volvía. Y él siguió acercándose hacia él con curiosidad y se dio cuenta que aquel joven lo que hacía era recoger un objeto, acercarse hacia el mar y lanzarlo al mar. Y luego volvía y recogía otro y lo lanzaba al mar. Se acercó más y más y se dio cuenta que lo que recogía era estrellas de mar. Ya muy curioso le pregunta al joven, ¿y usted qué es lo que hace? Y el joven le responde, miren, la marea está bajando, las estrellitas necesitan del agua para poder vivir. Yo lo que estoy haciendo es salvando las estrellas, lanzándolas al mar. El poeta le dice, hermoso y loable su tarea, pero inútil. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene el que usted lance 1, 3 o 20 estrellas cuando tenemos kilómetros y kilómetros de playa hacia este lado con miles y miles de estrellas, miles y miles de estrellas hacia el otro lado, y usted alcanzará a lanzar unas pocas? ¿Qué sentido tiene?
¿Qué sentido tiene lo que usted está haciendo? Y aquel joven recogió una nueva estrella, se fue hacia el mar y la lanzó y le dijo, para esa tiene sentido. Cuando nosotros hablamos de una ciudad de los derechos, es porque tiene sentido para cualquier hombre o mujer. Es porque tiene sentido que comprendamos que todos y todas somos sujetos de derecho y que la garantía de los derechos de todos y de todas no es simplemente un deseo de bondad de parte de los gobernantes, sino que es una obligación humanitaria. Es una obligación, somos humanos, somos seres humanos, en tanto somos sujetos de derecho. Y nuestro trabajo es enfocarnos hacia allá. Avanzar en el concepto, por ejemplo, del derecho a la economía, del derecho al empleo digno, del derecho a que yo pueda utilizar mi tiempo libre para innovar, para crear, quizás recoger esa bella sentencia de Marcuse en los años 60, cuando en la angustia Prometeo decía, bienvenida a la ciencia y la tecnología, siempre y cuando nos dé tiempos de ocio y libertad. Porque es que un empleo digno, un empleo en el cual yo puedo expresar mi creatividad y todo eso, es un empleo que me da ocio, que me da libertad, que me da tiempo de encuentro. Tengo el derecho a amar, el derecho a vivir, a pensar, a producir, a competir, a calidad de vida. Derecho y calidad de vida van de la mano aparentemente. La ventaja es que los derechos superan el concepto de calidad de vida. Y lo superan porque están recogiendo las diferencias, las diversidades, los sueños, las aspiraciones. En ese sentido me parece a mí que enfocarlo desde los derechos comienza a ser una muy importante visión. Yo creo que a pocos años tendremos que estar pensando en otras cosas. Ya cuando tengamos garantizados los derechos, quizás de pronto entonces entremos a otros mundos de las libertades, del conocimiento, de la creatividad, en donde las sociedades se organizarán de otra forma. Pero por ahora me parece a mí que este es un gran avance, un avance fundamental en tanto se enfoca participando a largo plazo y con enfoque de derechos. Primero, que Banca Capital tiene como franja de atención una población que no tiene condiciones de articularse al mercado formal bancario. Porque no tiene las cartas de crédito, porque no tiene la capacidad financiera, el músculo financiero suficiente, porque no tiene la capacitación necesaria para los mercados especializados, todo eso. Entonces Banca Capital se enfoca es hacia allá, pero no para mantenerlos en esa condición de diferenciación, sino para acercarlos ahora sí ya a ese mismo nivel. ¿De qué forma? Dándole capacitación laboral. Capacitaciones laborales que respondan a las demandas de los servicios que de manera contemporánea está demandando la ciudad en este momento. Banca Capital también busca entonces generar condiciones de crédito en donde se puedan usar modelos de crédito que tradicionalmente la banca especulativa no está interesada. Banca Capital tiene que pensar, por ejemplo, en créditos de altísimo costo de operación. Porque es que es muy fácil, es muy fácil prestarle plata a alguien que ya está alfabetizado en el sistema financiero, a ir a prestarle plata, por ejemplo, a una población de desplazados que viene en condiciones cada vez más depresivas en términos económicos, que toca ir y explicarle muy bien. Quizás de pronto cuando yo vi los costos operacionales de una operación en la banca privada, en la banca no pública de capital, sino la otra banca, pues yo digo, bueno, esto me vale tanto, los costos operacionales son estos, tengo 5 analistas de mercado, 4 analistas de crédito, 2 analistas de riesgo, me vale tanto. En lo otro no, tengo que tener 25 visitantes de hogares que vayan allá, pero además que lleguen en las horas de la mañana tempranísimo, porque es que ellos salen a tratar de trabajar a las 5 o 6 de la mañana, pero además que tengan la capacidad de escucharlos, de repreguntar, no entendí, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se llena esto? No es que no sé leer y escribir, no es que yo no entiendo, es que yo no, esos costos operacionales son altísimos. Banca Capital tiene esa tarea, Banca Capital tiene la tarea también de apalancar los costos de riesgos, tiene todo eso. En un momento dado tenemos la tarea de mejorar las condiciones particulares de quienes no han logrado acceder a los bienes y servicios de este modelo. Ese no. Después nos queda uno más grande, porque de todas maneras va a quedar una franja muy grande, que es que el modelo no la tolera, no la va a recuperar nunca. Banca Capital dentro de unos años va a tener que replantear, ¿y ahora qué hago con el extremo último de la población? Ese extremo último que es que no lo formaliza nadie, que no tiene que ver nada con esos modelos económicos imperantes, nada. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Yo creo que al 2038, por ejemplo, una tarea para Banca Capital es empezar ahora sí ya a recoger poblaciones que no se incorporan. Yo pongo un ejemplo siempre muy sencillo. Cuando uno mira uno de los grandes, entre comillas, milagros económicos de América Latina, que es particularmente el Brasil,
y lo que fue el desarrollo de la economía del presidente Lula, con mucho orgullo lo dicen y nosotros lo aplaudimos, claro está, que cerca de 22 millones de brasileños y brasileñas ingresaron al modelo, es decir, que tienen capacidad de compra, que tienen capacidad de asistir a los mercados, que tienen un buen consumo, un nivel de consumo, y que dinamizaron la economía interna del Brasil. Y nosotros cuando miramos 22 millones de pobres salen de la pobreza, hombre, ¿quién no va a aplaudir eso? Pues la pregunta es ahora, ¿quién saca los 20 millones restantes? Porque es que ahí sí ya los modelos nuestros no van a funcionar. Pues Banca Capital tiene que ser en una especie de instituto también de interpretación y de análisis, de hermenéutica de la vida cotidiana, que lea todos los días cómo nos renovamos. Banca Capital tiene que ser capaz de imaginarse nuevas líneas de crédito, de imaginarse cómo son los capitales semillas, cómo son los leasing adaptados a la gente, cómo es que presta el tendero, cómo es que hacen porque es que yo tengo confianza con el otro. Todas esas cosas que están allí, eso tiene que hacer Banca Capital. No tiene que ser las letras solamente, no tienen que ser las cartas de crédito, no tiene que ser el músculo financiero, porque es que a veces ni siquiera músculo tenemos por la desnutrición, menos lo vamos a tener financiero. Banca Capital tiene que ser, además, yo he dicho, Banca Capital tiene que pasar de ser una excelente, como lo está intentando ser, y creo que lo hemos logrado, una excelente unidad bancaria dentro del sistema bancario, que perfectamente tiene clara la diferencia entre un banco de primer piso, un banco de segundo piso, cómo son sus operadores, todo eso. Ya que lo tiene claro, ahora tiene que empezar a volverse en un excelente etnógrafo de la economía, alguien que lee la vida cotidiana y que empieza a colocarle piel a todos esos instrumentos allá y empieza a cambiarlos. Allá sí que hay que ser flexibles. Es curioso, en donde uno creería que deberíamos tener las líneas más claramente definidas, es donde tenemos que tener que la única línea definida es que seamos capaces de estar cambiando permanentemente y adaptándonos y apropiándonos a los ritmos y a las necesidades de la gente.